Muy buenas tardes con todos. Ya hemos escuchado y la gratitud inmensa a cada uno de ustedes por aquí, por estar presentes. Realmente, ya lo manifestaba el doctor Juan Carlos Soto, la investigación se hace primero con apasionamiento y después se cayó la... A ver si lo pueden parar. Le decía, se hace con apasionamiento todo esto, pero sí mucha pasión. Y luego también un trabajo de equipo que nos permite finalmente ir viendo que estos tiempos complicados, tiempos de pandemia, las cuales poco a poco nos estamos recuperando, pero aún así ese espíritu de criterio y de esfuerzo de cada uno de los integrantes que ahora vamos a mencionar en este equipo de investigación va dando frutos que son importantes difundirlos, que son importantes darlos a conocer a la comunidad académico-científica y que detrás de todo esto creo que estamos, no estamos tan distantes de ir proponiendo alternativas que conlleven a solución de problemas prácticos. Y una de esas soluciones de los tantos problemas de salud, vamos a ir narrando el síndrome del intestino irritable, que es parte, diríamos, del meollo de esta encrucijada de soluciones. Y por otro lado está el nogal, que vamos a ver algunas virtudes que hemos ido teniendo en cuenta a lo largo de este año, que por lo menos hemos dedicado sustancialmente a los objetivos que se plasmaron inicialmente en el proyecto. Bueno, el título es Nogal peruano, potencial inhibidor de la contractilidad del músculo liso intestinal, alternativa en el síndrome del intestino irritable, PIC número 04-2021, modalidad 01, proyecto ganador de la quinta convocatoria de proyectos Canon, resolución rectoral número 0231-2022 UNT y la RCU número 0394-2021 UNT. Está también mi nombre y en el cual se me ha dado la oportunidad de conducir a este grupo de colaboradores que realmente creo yo que sin los aportes y talentos de cada uno de ellos no hubiese sido posible obtener lo que actualmente vamos a difundir. La siguiente, por favor, pero aquí lo tengo. A ver. Se movió. Aún. Ahí está. Ya, gracias, doctor. Fíjense, este es el banner que ha sido justamente motivo del taller de difusión, donde se muestra lo anteriormente comentado y la relación de aquellos investigadores que forman parte del grupo, que poco a poco vamos a ir conociendo cada uno las bondades de los resultados que hemos obtenido. La historia justamente comienza con esta convocatoria por Canon 2021, la quinta convocatoria, que salió pues con un cronograma, como ustedes observan allí, etapas que van ligadas pues a publicación de convocatorias, inscripción de postulación, resolución de vicerrectorado, de investigación de proyectos de investigación científica, resolución de vicerrectorado, de nombramiento de jurado externo, entrega del proyecto de investigación científica al jurado para su evaluación, publicación de resultados, observaciones o anulaciones del resultado, firma del contrato, inicio del proyecto, con una planificación desde el 8 de febrero del 2021 hasta el 21 de junio del 2021. Entonces, este correlato de cronograma y etapas, que lógicamente fue cumplido, nos permitió tener, tener, el, tener la siguiente, por favor, este contexto de poder elevar a la plataforma de justamente
de todo el almacenaje de nuestro proyecto, ¿sí? Aquí el estado del proyecto completado y que finalmente nos permitió, luego de subirlo, ser aprobado con la resolución antes comentada, la 0262, en la cual se menciona aprobar el cuadro de ganadores de la quinta convocatoria de proyectos de ciencia y tecnología de la Universidad Nacional de Trujillo, con fondos públicos provenientes del Canon 2021, desarrollado en 4 modalidades de acuerdo a lo informado por el director de investigación y el acuerdo de consejo universitario de fecha 11 de agosto 2021. En ese sentido, nuestro trabajo, que goza de tener al equipo siguiente, investigador principal, mi persona, y un grupo de colegas que, lógicamente, vuelvo a repetirles, con los talentos y competencias necesarias en cada rubro de la investigación, fue fortaleciendo el profesor Iván Quispe, el doctor Demetrio Jara, el doctor Edmundo Venegas, el doctor Benítez Vilches, el doctor Pedro Buch, tesistas de maestría, tesistas de pregrado, que finalmente pues han soportado todo toda esta suerte de esfuerzo que finalmente pues está desencadenando esta investigación. El proyecto de 36 meses y con una inversión de 115.618 nuevos soles. Aquí lo tenemos un poco, el portal que sacó en algún momento la Universidad Nacional de Trujillo como ganadores de la quinta convocatoria de proyectos de ciencia y tecnología con fondos del Canon Minero, el proyecto ya antes mencionado, y la modalidad por la que fue, en este caso, proyectos de investigación básica y aplicada. Tenemos algunos detalles al respecto. A ver. Por ejemplo, objetivos específicos. Tenemos, número 1, la obtención del extracto de nogal peruano y aislar el producto natural bioactivo yuglona. Número 2, sintetizar por química verde los derivados del anilino y yuglona que contengan fragmentos de anilino, di y trisustituidos para evaluar estudios de relación, estructura, actividad. 3, determinar actividad antioxidante del extracto de nogal peruano, yuglona y sus derivados sintéticos, contenido total polifenólico, actividad atrapadora de radicales libres de PPH, especies reactivas de ácido tiobarbitúrico, poder antioxidante de reducción férrica y absorción de radicales. Y el número 4, evaluar ex vivo la actividad espasmolítica, antiespasmódica y el daño oxidativo inducido por peróxido de hidrógeno en ilion de rata de compuestos obtenidos. Desde luego que, a ver, ahí, me ayuda mejor ahí. Ahí, los resultados esperados son elaboración y publicación de artículos en revistas indexadas, la elaboración de un libro o capítulo de libro, elaboración y presentación de tesis de pregrado, de posgrado y la difusión, como le estamos haciendo, a la comunidad de los resultados del proyecto. La siguiente, por favor. La problemática y justificación del proyecto. ¿Por qué la historia justamente la tenemos en cuenta por este problema de salud y por qué se propone como alternativa, en este caso, a la cáscara del nogal? La siguiente, por favor. Fíjense que a raíz de todos estos episodios tan complicados que hemos vivido en la pandemia de la COVID-19, y recordarán ustedes, nosotros pasamos a ser, por cada 100.000 habitantes, el porcentaje de mortalidad número 1 en el mundo. Y me refiero a nuestro país. El Perú gozó justamente de tener esta máxima mortalidad por cada 100.000 habitantes. Desde luego que cara vemos, corazones no sabemos. Sin embargo, otros procesos de comorbilidad fueron también siendo cada vez más plausibles. Y uno de ellos es el síndrome del intestino irritable. Fíjense que la casuística en The Lancet Gastroenterology menciona un porcentaje que realmente es espeluznante. Nuestro país está
gozando en un porcentaje de más del 20% de este tipo de problema de salud. Probablemente aquí los presentes y probablemente los que nos están viendo, probablemente tengan muchas de las sintomatologías que vamos a describir a continuación. Y es que lógicamente los abordajes que se da en este tipo de patología, vamos a ir entendiendo que el intestino, denominado así el segundo cerebro, así le denominan eh, hoy en día, nos deslinda a los problemas de salud mental que hemos venido acaeciendo casi todos los seres humanos en el planeta y especialmente en el Perú. Familiares fenecidos, familiares que hoy en día, producto de la COVID, tuvieron o están gozando lamentablemente de una pésima calidad de vida, y muchos de nosotros que también caímos con este problema que ahora nuevamente está recrudeciendo, generamos problemas de salud mental. Me refiero específicamente a ansiedad y a depresión. Entonces, este contexto lo tomo con bastante énfasis porque vamos a mirar de que la multivariedad de causas que genera este síndrome del intestino irritable, una de ellas es justamente los problemas de salud mental. Hay otros abordajes que también los vamos a ir observando, pero desde luego el Perú hoy en día pues tiene o goza de tener un amplio porcentaje, donde el promedio aproximadamente es 13% en el mundo. El Perú tiene un 20% de síndrome de intestino irritable. Fíjense, ya hablábamos de este tipo de problemas de comorbilidad psiquiátrica. Les decía, cara vemos, corazones no sabemos. Hacer una prueba de despistaje de ansiedad o de depresión, lamentablemente observaríamos que de cada 10 personas hay un porcentaje elevadísimo, más del 50%, que recae en este tipo de problemas. Que a veces uno se hace el fuerte, dice, entre comillas, pero por dentro tiene el ataúd que encubre muchas cosas, pero que vamos desarrollando somáticamente este tipo de dificultades. En ese sentido, no solamente las enfermedades o comorbilidad psiquiátrica conllevan al síndrome del intestino irritable, sino también el estrés oxidativo, que justamente el abordaje que muchos investigadores ya han ido notando en esta denominada actividad antioxidante en diferentes modalidades, y que dentro de esas propuestas vamos a ir observando aparece justamente el nogal, y que ha imbuido diríamos, la arista desde el punto de vista químico, fisiológico, bioquímico, farmacológico, etcétera, etcétera, que finalmente pues vamos a ir desmenuzando con los participantes aquí presentes como parte de la investigación en estos puntos y criterios de vista. Fíjense que también síntomas gastrointestinales, esos famosos borjorismos o ruidos intestinales que muchas veces los despreciamos. Sí, bueno, hay un ruido intestinal, bueno, peculiar, pero ese es uno de los inicios justamente para ir poco a poco especulando en este tipo de síndrome. Los gases que a veces generan espasmo, los cólicos como criollamente se le conocen, ¿no? Y que se vuelven en procesos diarreicos en algunas personas o en problemas de constipación o estreñimiento en otras, y que muchas veces lo dejamos de venir en el tiempo, pero poco a poco es un agravante que se va cronificando y poco a poco vamos a ir observando algunos problemas realmente poco manifiestos para, diríamos, darlos a conocer como problemillas tan sencillos. Y por otro lado, la inflamación, que también está circundando este problema del síndrome del intestino irritable. Fíjense, hay una plétora de causas que conllevan a radicales libres o a estrés oxidativo, ¿sí? Y entre ellas aparece el síndrome del intestino irritable también como parte de esta generación de radicales libres. Y fíjense, me detengo un poquito con esta diapositiva porque creo yo que el andamiaje entre cerebro e intestino hoy en día se está por lo menos haciendo una búsqueda en evidencia realmente impactante.
aquel que tiene o sensa un problema de salud mental, tiene que ver con intestino. Muchas veces no se da cuenta, pero el gatillo también es el intestino. Entonces, cuando le damos la mirada, por ejemplo, a la serotonina, que se libera desde el núcleo de RAFE, que es un elemento muy particular a nivel cerebral, para poder enviar todas, diríamos, estas señales para mantenernos en un bienestar adecuado, por lo menos tener una risa agradable frente a los problemas que cotidianamente tenemos. O de repente tenemos a la noradrenalina liberada del locus ceruleus, que también coadyuva con la serotonina para manejar nuestro criterio emocional a un grado normal, basal. Y por otro lado, la acetilcolina, que es otro neurotransmisor que también está involucrado en la buena salud mental, pero todos ellos, post pandemia, realmente han comenzado a generar trastornos. Trastornos que, lógicamente, utilizando un antidepresivo o un ansiolítico que de una u otra manera regula estas cantidades de estas monoaminas directamente en el cerebro, pero lamentablemente en el intestino nos olvidamos, porque lógicamente estoy cortando desde arriba, pero el intestino comienza también a dar sus propios presagios con estos tipos de sintomatología. Fíjense que los problemas de salud mental, con la producción especialmente de daño por este radical libre llamado el radical hidroxilo, han conllevado realmente una serie de problemas de salud. Aquí estamos describiendo un gatillo nada más, síndrome de intestino irritable. Pero hay muchos otros, que simplemente es un abordaje de irlos conociendo cuáles son los de mayor porcentaje. Acá hablamos de más del 20% tiene este problema en nuestro país. Creo que dice una figura habla más que 1000 palabras y ahí tienen la sintomatología. Dice quien no la tenga, que tire la primera piedra, ¿no? Por ejemplo, dolor abdominal, ¿no? Flatulencias, diarrea, constipación o evacuación incompleta. Una evacuación incompleta, es decir, deposiciones que no terminan en un bienestar para el ser humano. Son incompletas. Y por, lamentablemente, los tiempos que ahora son tan limitantes en nuestras ocupaciones, no las dejamos muchas veces o les damos poca importancia. Y los borborismos que tienen justamente que ver mucho con los ruidos intestinales. Fíjense que toda esta sintomatología, habrán escuchado ustedes hablar de la frutenzima, habrán escuchado ustedes hablar de la simeticona, que viene bajo el nombre comercial Gaseobet, y tiene un Gaseobet que muchas veces esta simeticona tiene un plus, ¿no? De llegar pues a una simeticona de una concentración elevadísima, que ahora dice, muy bien, mi simeticona masticable y me resuelve el problema. Pero vamos a ir observando otras situaciones abordadas también al medicamento. Entonces, la situación no es paliar el asunto con una situación inmediatista, sino que hay que ir observando que también estos medicamentos, que lógicamente son parte de la farmacoterapia del IBS, el síndrome del intestino irritable, tienen que ver, por ejemplo, con el uso de antiespasmódicos. Muy comercial el uso de la buscapina. Los farmacólogos lo conocemos cuando detallamos el mecanismo de acción como un anticolinérgico, más específico, antimuscarínico, más específico, M3, más específico, una proteína G que tiene que ser bloqueada, que lógicamente detrás de ese bloqueo de traductor de señal, la buscapina pues demanda tener el uso que hasta ahora pues tiene la fama de ser utilizado como antiespasmódico. Es un resolutor de problemas inmediato, pero que lamentablemente vamos a ir observando qué problemas trae a la larga. El uso de antiflatulentos, de diversa gama de ellos. Les hablaba pues la famosa frutenzima, que tiene enzimas, tiene toda una serie de preparados dentro de este tipo de ingredientes, ¿no? Los procinéticos, motilínicos,
La metoclopramida, ¿no? También hoy muy utilizada por la gastroenterología, que se dispensa muchas veces sin receta médica, ¿no? Y realmente todos estos productos, entre comillas, no tienen una supervisión o una monitorización de parte del especialista para saber que realmente esta polifarmacia pues se esté llevando de la mejor manera. Y finalmente los antidiarreicos, para aquellas personas que tienen, en este caso, el problema de la diarrea. Y déjeme decirle de que cuando conversamos con los gastroenterólogos, este mundo de la gastroenterología, que lógicamente, zapatero a tus zapatos, tiene pues con el decálogo llamado el Roma 4, si lo llaman con el diagnóstico Roma 4, y te puede distinguir un IBS, o sea, un síndrome de intestino irritable con diarrea, con constipación y un mixto. Y depende del tipo de paciente de manera personalizada, bueno, se le da su cóctel de medicamentos. Pues. Y ese cóctel de medicamentos, lógicamente, va entre el 33 y el 91% de pacientes de 2 a más de 3 prescripciones. Es increíble, ¿no? Es como salir un paciente de la tercera edad y sale con su bolsita de medicamentos, muy similar, diríamos esta comparación con aquellos pacientes que tienen el síndrome del intestino irritable. Y 1 a 7 prescripciones de visitas por año. Es decir, muy asiduo el paciente que tiene este tipo de problema. Entonces, vamos un poco a la eficacia y más que la eficacia, la seguridad. Y es que nosotros dentro de el equipo de salud nos interesa no solamente ver el beneficio, sino también es observar la seguridad. Me refiero a los efectos indeseables. Y efectivamente, el hecho de recibir ya 2 o más de 3 prescripciones ya nos induce a pensar que hay pues una relación directa con una alta incidencia de problemas de salud ligados a reacciones adversas o efectos secundarios. Entonces, efectivamente, para el tratamiento del síndrome del intestino irritable, lo último, estas últimas categorías que tienen que ver con muchos mecanismos de acción, solamente les hablaba uno, ¿no? Antimuscarínicos. Hoy en día, pues el bombardeo es actuar también en serotonina, es actuar en otro tipo de receptores que finalmente pues hacen esta combinación sobre este tipo de problema de salud. Fíjense, este es un estudio muy interesante que apareció justamente con derivados anticolinérgicos y el riesgo de demencia. Estamos hablando de trastornos de memoria, entre otros problemas, tras el uso de derivados antiespasmódicos. Muchas veces no se toma, o lamentablemente existe esta libertad del paciente de utilizar de una manera poco apropiada el uso de los antiespasmódicos, pero de manera continua, crónica, generan también deterioro de problemas como justamente demencia. Entonces, uno de los grandes contextos es justamente la direccionalidad que tienen estos antimuscarínicos o antiespasmódicos. Y por otro lado, tenemos que los pacientes generan una insatisfacción en la terapia médica producto de este síndrome del intestino irritable. Y hay una lista de problemas indeseables, toda vez que el paciente pues constantemente consume, utiliza este tipo de medicamentos. Lo va desde la boca seca hasta trastornos cardíacos, ¿correcto? Entonces, hay toda una serie de elementos que finalmente desubican al paciente para faltar a la adherencia, le llaman a su tratamiento. Entonces, esto, lógicamente, hace uso que la medicina natural, por ejemplo, el uso de polifenoles, ya han venido siendo, por lo menos, utilizados en mucha literatura, en buenas publicaciones, sobre todo en revistas de impacto, que son prometedoras en la prevención del síndrome del intestino irritable. Los polifenoles. Y desde luego, se vienen ya bosquejando mecanismos al respecto, mecanismos que van ligados justamente a todo este papel de traducción que obedece a nivel intestinal. Recuerdo mucho esta experiencia en el año 2019, en donde a través de
esta revista, la revista peruana de medicina integrativa, tuvimos a bien publicar en Rubus Ruseus y Lamenta Pulegium en Cuy, Cavia Porcellus, y creo que fue a través justamente del andamiaje y el trabajo de equipo que hay en farmacología, encontrar algunos detalles que el intestino ya era un tejido apropiado para ir estudiando cada vez a fondo un problema que poco a poco fuimos analizando, que fue el síndrome del intestino irritable. Posteriormente, fíjense, la siguiente por favor, Cristian. Ajá, la siguiente por favor. Ajá, ahí. Pasamos al mango, especialmente el mango Kent. Fíjense que esto fue curioso. Fue curioso porque el mango, que aquí aparece con el efecto de liofilizado de hojas, la mangífera índica, en memoria espacial, y justamente le estudiábamos a propósito de los problemas de los anticolinérgicos en memoria. Fíjense, ya se venía utilizando ello, y la lipoperoxidación, es decir, estrés oxidativo en membranas neuronales, cayó como de sorpresa porque el mango lo utilizamos para un proyecto Fondesit que finalmente pues desencadenaba una acción protectora con filtro de protección solar. Pero independientemente de ello, sale esta situación, que el mango tenía diríamos, esa orientación en actuar sobre memoria espacial. La siguiente, por favor. Y nos propusimos, ¿por qué no probar el mango también en intestino? Y fíjense, esta es una de las, como se dice, resultados que creo yo nos ha permitido aterrizar en el proyecto de la quinta categoría, quinta convocatoria de Canon, y fue justamente a través de Moléculos que en esta fuente, esta revista de impacto muy interesante, nos brindan, y sobre todo creo la gran satisfacción es que los pares externos nos dieron palo en el buen sentido de la palabra, porque comenzaron a revisar uno por uno el detalle de cómo habíamos generado el estrés oxidativo a nivel intestinal. Recuerdo mucho a uno de los pares evaluadores externos, la concentración de peróxido de hidrógeno, y creo que allí está la clave para poder interpretar el síndrome del intestino irritable. ¿Por qué en algunos pacientes genera constipación y por qué en otros diarrea? ¿Por qué uno tiende a generar estreñimiento como ser humano y otro tiende a generar diarrea? ¿Cuál es la explicación? Creo que va ligada al peróxido de hidrógeno y las concentraciones que se mueven dicotómicamente. Hay concentraciones que contraen y hay concentraciones que relajan. Y les digo, como una manera probabilística, el nogal, los fitocomponentes, y vamos a ir observando, uno de ellos es la yuglona, probablemente tenga esa dicotomía también, que de acuerdo a la concentración relaje y de acuerdo a la concentración contraiga. ¿Y eso a dónde apunto? Desde ya me voy imaginando en lo siguiente, y los resultados los van a escuchar a los ponentes que me van a preceder después o van a venir posteriormente. Van a observar que nos distingue una mirada interesante, que un mismo producto pueda tener, de acuerdo a la concentración, servir tanto al paciente que de acuerdo al diagnóstico Roma 4, que tiene diarrea, le sirva una concentración, y al paciente que tiene estreñimiento, otra concentración. Y no amerite utilizar toda una plétora o polifarmacia que normalmente se administra en gastroenterología. Entonces, fíjense que Moléculos, el perfil metabolómico del mango Mangifera indica Lin, el extracto de las hojas y su efecto protector intestinal, y esto y su actividad antioxidante en diferentes modelos biológicos nos permitió justamente a nivel intestinal ir descubriendo cosas realmente apasionantes en el enterocito. Y es que el enterocito se maneja totalmente diferente desde el modelo bioquímico, como querramos nosotros analizarlo, de una manera totalmente particularizada en esa dimensión. Por eso es que vamos a ir echándole la mirada al trabajo que luego mis colegas han venido realizando de acuerdo a la naturaleza y proyección de su campo de acción. Fíjense que en esta
en el European Journal of Pharmacology, ya mencionaba uno de los componentes que tiene el nogal, y me refiero, juglone dice, pero es la juglona, y mencionaba los efectos vasodilatadores que este componente o este fitocomponente tiene. Este paper creo que nos motivó mucho para que a través del andamiaje y del equipo del doctor Julio Benítez, desde Chile, comencemos a interpretar que los análogos de naftoquinonas, entre otros, pues tengan una realidad de emparentar con una relajación que ameritaba ser estudiada por estos reportes previos y que desde la química verde, que vamos a escuchar este tipo de alcances que estratégicamente son también uno de los objetivos de nuestra investigación, pues empezar a jalarle la madeja. Y es que, desde luego, miren, creo que se puede entender cómo es que las concentraciones de juglona iban generando una relajación. Ojo, esto no es intestino. Estamos hablando de un tejido endotelial que no tiene nada que ver con enterocito, pero que ya nos daba pues una mística que probablemente pues tenga una presencia similar a estas concentraciones de relajación en otro tipo de tejidos como el intestino. Por ende, el proyecto consiste, desde luego, en la selección, adquisición, identificación y preparación de los extractos de liofilizados. En este caso, la identificación taxonómica se la viene haciendo, ustedes saben, ahora CERFOR es un ángulo muy fuerte para poder enrumbar y alcanzar una serie de documentación legal que nos están solicitando para finalmente terminar con la identificación taxonómica. Y, por otro lado, la determinación antioxidante, como ya hemos visto, identificación por UHPLC, también de estos componentes, la síntesis por química verde, que es sensacional, la van a escuchar al respecto y que lógicamente nos ha permitido también extraer juglona y derivados de naftoquinona. Por otro lado, evaluar el efecto ex vivo de la administración aguda de los extractos liofilizados, tanto en el tono basal, la reactividad contráctil, el influjo del calcio. Fíjense que el calcio está involucrado en los espasmos. Y el calcio tiene que ver muchísimo para poder ser controlado en todo nivel, justamente a través de este tipo de fuentes naturales. Y el daño oxidativo. ¿Por cuál? Por el peróxido de hidrógeno. Lo mismo, una administración crónica, que se ha venido haciendo también en los liofilizados para obtener los mismos indicadores. Y finalmente, marcadores de estrés oxidativo a través de algunas enzimas de nombre, lo conocemos muy bien, catalasa, superóxido dismutasa, entre otras. Y este es el detalle. Primero, tenemos al recurso natural como tal, el nogal. Luego, la fortaleza de la química verde y la síntesis de la denominada naftoquinonas, ¿sí? Por radiación solar. Y finalmente, tenemos la acción, en este caso, de los efectos antiespasmódicos, espasmolíticos, que van a ser presentados el día de hoy, junto a la actividad antioxidante. Por un lado, el objetivo 1 va a ser descrito también con la recolección del nogal peruano en puntos importantes de nuestro país, que lógicamente han sido pues el insumo de esta investigación. Por otro lado, la química verde a través de luz solar, que desde Chile nos están ayudando y es un aliado perfecto justamente para obtención de estos componentes de juglona y sus derivados de naftoquinona. Para finalmente tener al modelo, al espécimen, al ratus ratus, para justamente el andamiaje que necesitamos para la obtención del intestino como tal, ¿sí? Y finalmente, con las concentraciones sucesivas del nogal, obtener la relajación esperada tras la inducción con peróxido de hidrógeno en este síndrome del intestino irritable. Aquí, lógicamente, ya a través de las alianzas estratégicas que venimos haciendo con nuestros hermanos también de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, que también nos vienen ayudando en la obtención
justamente de este tipo de respuestas a través del baño, del uso de este tipo de equipos. Para finalmente tener aquí un detalle importante, como es justamente este modelo que lo tenemos aquí y que requiere, lógicamente, en la parte experimental, todos los componentes, como ven ustedes ahí, aireación, un líquido nutricio que mantiene vivo al intestino, ya este componente ya tiene el problema del síndrome del intestino irritable, y finalmente ser utilizado diferentes concentraciones, tanto del extracto madre como los diferentes componentes y análogos de yuglona y análogos de naftoquinona. Comentarles que del 22 al 25 de noviembre, justamente en nuestro hermano país de Chile, especialmente en La Serena, se llevó a cabo la 37ª reunión anual de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas. Y es para mí un orgullo mencionarlo, que uno de los póster que fue justamente vinculado en dicha reunión, justamente son los resultados que a través del día de hoy van a ser también mencionados. Entonces, creo yo que también es muy importante mencionar que la quinta convocatoria de Cano nos está sirviendo también para socializar estos resultados con nuestros hermanos de nuestro, en este caso, país vecino de Chile. Finalmente, déjenme decirles que también tenemos aquí el proyecto de tesis para optar el grado académico de bachiller presentado por el autor Acuña Tarrillo Edwin Ernesto, en el cual fue sustentado el proyecto, ya está por finiquitar el informe con algunas situaciones que lógicamente van a respaldar el desarrollo del presente proyecto. Y también fue sustentado el proyecto de tesis para optar el grado académico de magíster en farmacia y bioquímica y mención en farmacología por la maestrando Cabrera Quirós Betiluz Noelí, efecto ex vivo de yuglona y sus derivados de anilino yuglona sobre contracciones ileales de Ratus norvegicus Holzmann y su posible acción mecanicística, el cual también fue sustentado y está justamente también por finiquitar a través del informe propiamente dicho. Les agradezco mucho su atención y esperamos algunas inquietudes. Hola, hola. Muy bien, doctor Roberto. Si alguno de la sala quisiera hacer alguna intervención, por favor, o alguien del chat también, podríamos leer sus consultas. Creo que no hay pregunta, doctor, pero de todas maneras, yo sí tenía una consulta en cuanto al síndrome de intestino irritable que usted menciona o se apunta en ello. Estamos hablando de una calificación según la escala de Bristol. Hablamos de una distorsión en esa escala de Bristol, ¿verdad? Dado que la escala de Bristol menciona 7 características en cuanto a la forma de las heces y la calificación, si esta es una diarrea o si este es un estreñimiento. Estamos apuntando a resolver un problema de diarreas acuosas, ¿entiendo así? ¿O es entendiendo el tipo de diarrea que se podría mencionar, una diarrea serosa, quizás? Tenía en esa duda nada más. Gracias, doctor. Sí, no soy profeta para poder vaticinar los resultados finales, pero creo que por lo menos con estos resultados que vamos obteniendo en el camino, parece interpretar que el camino que tiene la yuglona y sus componentes va a depender muchísimo de la concentración y del efecto final. No soy, vuelvo a repetir, futurista de decir, bueno, esto va a ser tajantemente un antiespasmódico y va a cubrir netamente en un problema de índole diarreico, porque también me está demostrando que en una constipación también pueda tener una participación. Y de las características que tenga esta deposición, sean líquidas o semilíquidas, aún vamos a ir encontrándole la madeja en el devenir del tiempo. Fíjate que
tu inquietud va también un poquito más allá, en el sentido de que siendo el intestino el segundo cerebro y el trabajo no tiene como objetivo lo que te voy a comentar en este momento, pero ya se están analizando la deposición, se está analizando genómicamente para poder augurar que los mecanismos no solamente están ligados a neurotransmisores, sino también la flora bacteriana tiene que ver muchísimo en esto. Entonces creo que la sinergia entre nogal y los famosos estos liofilizados que hoy en día pues existen, el floratil y otros derivados más, que tienen justamente, por ejemplo, derivados de bacterias, sean, creo yo, la mística que logre generar el bálsamo que realmente requiera el paciente con síndrome de intestino irritable. El abordaje va mucho más allá. No creo que esto sea el curalo todo, sea la panacea, pero sí creo que nos vamos aproximando a ir entendiendo poco a poco como una alternativa en este tipo de síndrome. Muchas gracias, doctor. Doctor Carlos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos, estimados docentes, alumnos. Bien, agradecer por la presentación, doctor, muy interesante. Quería de repente darle algunos datos. Después de la pandemia, las enfermedades, diríamos, mentales se han incrementado. Antes de la pandemia era un aproximado de 10, perdón, 1 de cada 10. Ahora es de 2 de cada 5 personas, ¿no? Y algo interesante que apareció también es de que la mayoría de personas empezó a disminuir el consumo de fibras solubles. La fibra soluble responsable es el prebiótico para digamos, para los probióticos, en este caso las bacterias que son favorables para nuestro intestino. Pero hay algo interesante también que apareció, es de que el alto consumo de calorías vacías, por ejemplo, gaseosas, ¿no? Entonces, estoy viendo acá que usted está exponiendo, agregar o a estudiar esto como para disminuir lo que es intestino irritable, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si las personas siguen insistiendo con la dieta que tienen actual? Yo diría, de repente serviría orientar a la población a hacer un cambio en el estilo de vida. En este caso es la alimentación. Sabiendo que nuestra dieta peruana tiene aproximadamente 7 gramos de fibra soluble por día, siendo la recomendable de 33 gramos por día. Entonces son factores distintos. Se podría seguir dando el extracto de esto, pero si no cambió el estilo de vida, sigue teniendo la baja consumo de fibra y sigue incrementando calorías vacías, no serviría de mucho, ¿no? No sé qué me dice al respecto, profesor. Gracias. Le agradezco mucho la inquietud, profesor Carlos. Quien le habla en la época de COVID, justamente con la labor que venimos trabajando con mi esposa, ella trabaja mucho la terapia cognitiva conductual. Y en estos problemas tan resaltantes de estos procesos de salud mental, miraba que los pacientes abordados, si bien es cierto, había una recuperación, pero no había una recuperación absoluta o integral. Y efectivamente, creo que los cambios en estos estilos de vida que están incluyendo en la dieta es otra arista que amerita también, diríamos, ser incluida dentro de, habíamos comentado, ¿no? Recursos naturales, los probióticos, los prebióticos también, y hacer esta suerte de andamiaje genómico también en las heces que estoy observando. Es una mirada a futuro realmente interesantísima. Personalizar a los pacientes, de saber o recolectar las heces y poder saber identificar la cepa bacteriana que ameritaría que esa persona incluya en su dieta, pero a través, lógicamente, pues, de todo un proceso que sea necesario realizar. Entonces, particularizar en que el recurso natural pueda ser, diríamos, el que resuelve el problema, no lo es. Vamos a ir, como se dice, paso a paso, haciendo todo un trabajo de equipo. Necesitamos químicos, necesitamos farmacólogos, necesitamos nutricionistas, bromatólogos, necesitamos fisiólogos, bioquímicos, y que lógicamente al final nos den pues un alcance superlativo en este
problema denominado el síndrome del intestino irritable. Sí, muchas gracias. Hola, hola. Doctor, tenemos una pregunta en el chat y se menciona cuál es la relación o la hipótesis entre la capacidad antioxidante y la antiespasmódica. Sí. A ver. Realmente el nogal como tal, ya hay un presagio, ya hay publicaciones relacionadas a, diríamos, ser observado que tiene una buena actividad antioxidante. Nosotros queremos utilizar el nogal peruano como tal, con una colección propia en nuestra región, y poder observar lo que otros investigadores ya han analizado. Sin embargo, antecediéndome a que hay, y lo hemos hecho, y hemos corroborado ello, ¿qué relación existe entre el estrés oxidativo y el síndrome del intestino irritable? Mucha. Hay un alcance metodológico llamado el estudio de las ratas destetadas. ¿Qué significa el estudio de las ratas destetadas? Esto emulando lo que normalmente los seres humanos, a través de la madre y el vínculo que tienen madre-hijo, le va a prodigar menos incidencia de intestino irritable. Es increíble. ¿Eh? Y el hecho de, diríamos, solamente prodigarle la lactancia y destetarlo a un curso rápido de tiempo, son aquellos pacientes que más incidencia de síndrome del intestino irritable hay. Es interesante. Y a partir de esa situación, se hace el estudio en ratas en las cuales vienen las crías, y las crías rápidamente, en un pequeño periodo de tiempo, son destetadas. Y desde allí empezamos en primer lugar a estudiar la salud mental. ¿Y cómo lo estudiamos? Fácil. Hay una prueba llamada el test del laberinto en cruce elevado, el Open File, que mide ansiedad en animales de esta naturaleza, y el nado forzado. En esa secuencia se estudia tanto ansiedad como depresión y vamos observando que esas ratitas destetadas tienen una fuerte incidencia de este tipo de problemas de salud, para luego analizar histológicamente el estudio de intestino en este tipo de animales y la cantidad elevada de radicales libres a través del ROS. Desde luego que es un alcance muy importante todo ello, y la relación estrecha es que al tener una buena actividad antioxidante, auguramos también tener una acción adecuada desde el punto de vista antiespasmódico. Muy bien, doctor. Hola. Muy bien, agradecemos al doctor Roberto Ibáñez con un fuerte aplauso, por favor, por su presentación. Hola. Bien, a ver, hacemos nuevamente la invitación a los colegas que están en la parte posterior para dar inicio con la segunda parte de esta presentación. Bien, nuevamente todos ustedes tengan muy buenas tardes. Continuamos con la serie de rondas de conferencias. Tenemos por presentar al doctor Julio Benítez Vilches, egresado de esta Facultad de Farmacia y Bioquímica y ahora como directivo de la Universidad Arturo Prat de Chile. A quien lo recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor, y gracias nuevamente por estar aquí en su casa. El doctor va a hacer la presentación de química, síntesis de yuglona por química verde. Adelante, doctor. Buenas tardes a todos y todas, público presente, público también que nos mira en la virtualidad. Para mí siempre es grato estar acá en mi casa de estudio, la Universidad Nacional de Trujillo. Siempre que me llaman o me piden alguna cosa, siempre, si está a mi alcance, me encanta venir acá, sobre todo porque, bueno, a mi familia también, muchas amistades que tengo acá, colegas también. Como parte del proyecto de Nogal, uno de los objetivos era ver la síntesis de yuglona por química verde. Les vamos a mostrar un poquito la síntesis de yuglona y también de los anilinos yuglona.
Para eso quiero mostrarles mi laboratorio de química medicinal, así se llama. Nosotros estamos ubicados al norte de Santiago, más o menos a 1900, 2000 kilómetros de distancia. Iquique es una ciudad ubicada entre el mar y el desierto. Estamos más cerca a Tacna que a Santiago. Imagínense, viajar a Santiago en bus nos demora 24 horas, en avión nos demora 2 horas 25, en cambio a Tacna en 6, 7 horas, no, 6 horas estamos allá. Entonces mucho más cerca, por eso tenemos más cercanía con Perú que con de repente Santiago. Yo ingresé a la Universidad Arturo Prat en el año 2001 y empezamos a trabajar un poquito en lo que era la parte de química medicinal. A partir del año 2003, 2004, empezamos a trabajar con productos naturales inicialmente y después con todo lo que era ya quinonas, que para mí era mucho más fácil porque de repente los productos naturales, cuando uno quiere aislar algún producto, es incoloro y no lo ve, entonces era bien complejo. Así que acá les presento, esta es la Universidad Arturo Prat, la Facultad de Ciencia de la Salud, en realidad es el edificio de Química y Farmacia. En el tercer piso está mi laboratorio, acá está mi laboratorio, como todos los químicos, desordenados, por supuesto, está desordenado, así que es el laboratorio donde realizamos lo que les voy a contar. Primero, para, digamos, ponerlo en contexto, la yuglona es una quinona, por lo tanto, las quinonas son productos naturales que se usan en aplicaciones biomédicas. Estas quinonas provienen por oxidación de grupos hidroxilos aromáticos que contienen núcleo bencénico, naftalénico y antracénico. Y lógicamente da origen a la benzoquinona, naftoquinona y antraquinona, y se aíslan de diversos productos naturales y también no solamente vegetales y animales. Aquí tenemos las quinonas naturales, hay una diversidad de, digamos, productos naturales que contienen el anillo quinónico y entre eso, si ustedes ven, está la yuglona. Esa es la yuglona, un producto natural, ya lo dijo ahí los colegas que me antecedieron, se aísla del nogal, vamos a ver, se aísla del nogal, está la quinona. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene del nogal de la familia Yungladeaceae. Fíjense que viene como un glicósido. Por lo tanto, cuando se probó en diferentes extractos, el que iba a dar mejor resultado era el extracto acuoso, como el glicósido más soluble en agua. ¿Sí? Hay un, esta yuglona o este nogal se caracteriza mucho porque si ustedes ven alrededor, no hay plantas que crezcan muy cercano al nogal, debido justamente a este compuesto, a la yuglona, que, digamos, las plantaciones que crecen alrededor mueren, más o menos a 16 metros, a partir de hasta 16 metros, no permite el crecimiento. Pasado 16 pueden crecer. Entonces eso lo observó un agrónomo, Macéis, en el año 1925, donde observaba que efectivamente los frutos del nogal caían, tenían este glicósido del 1,4,5 trihidroxinaftaleno, que por acción del agua y de la luz solar se hidrolizaba y a la vez se oxidaba y daba origen a lo que conocemos como yuglona, que químicamente es la 5-hidroxi-1,4-naftoquinona. Entonces, fíjense, esa era la forma como se obtenía la yuglona. Y como bien lo dijo el profesor Edmundo, efectivamente lo usaban mucho como un tinte. Pero la yuglona también ha servido de material de partida para formar muchos compuestos que tienen diversas propiedades biológicas. Antitumorales, antimicrobianos, antifúngicos, y aquí tenemos algunos como la urdomicinona B, la yuglomicina A, el hidroxilapachol, el yuglombutino, la grecoquetidona y la frenolicina B. Si ustedes ven, en azul está la estructura de la yuglona. O sea, la yuglona forma parte de muchos compuestos que tienen diversas propiedades biológicas. Propiedades biológicas de la yuglona ya lo había mencionado: antifúngico, antiparasitario, antiinflamatorio, antitumoral,
antimicrobiano y antiviral. Nosotros, como les decía, nuestro grupo de investigación trabaja en la parte de química medicinal asociado, digamos, a todo lo que es biología del cáncer. Hemos estudiado la yuglona y sus propiedades antitumorales. También hemos estudiado algunas propiedades antimicrobianas, sobre todo en el Helicobacter pylori, como lo muestro acá. Son artículos que hemos publicado en el Biochemical and Biophysical Research Communication, donde hemos publicado la yuglona asociado muchas veces a vitamina C y en líneas celulares tumorales de vejiga. Se ha probado esa actividad. Y también sobre el crecimiento de Helicobacter pylori. ¿Cómo se sintetiza la yuglona? La yuglona, químicamente, si uno quisiera sintetizarlo en laboratorio, se puede hacer a partir del 1,5 de hidroxinaftaleno. Puede usar oxidantes como el dióxido de manganeso, el dicromato de potasio, el trinitrato de talio, el ácido periódico. Da origen a la yuglona. Pero tenemos problemas aquí, que se necesita mucha cantidad, primero, de estos oxidantes. Segundo, que no son seguros para la persona que lo manipula. Entonces, ahí ya tenemos complicaciones. Y lo otro es que los rendimientos no son tan buenos. Entonces, había que buscar alternativas a toda esta forma de sintetizarlo químicamente a nivel de laboratorio. Y se parte un poco con la química verde. ¿Qué hemos tratado de hacer un poquito en la química verde? Para contextualizar, la química verde se ocupa del diseño de productos y de procesos químicos que van a reducir, eliminar el uso y producción de sustancias peligrosas. Ventajas, muchas, pero entre las más importantes es que es más segura que los procesos convencionales, de menor costo y es compatible con un desarrollo sostenible. Entonces, era por eso que queríamos aplicar este proceso en la síntesis de yuglona. ¿Y por qué queríamos aplicar? Porque yo les dije que estamos alejados de Santiago y como todos los países, la mayoría son centralistas, ¿no es cierto? Lo mismo pasa acá, laboratorios farmacéuticos, la mayoría están allá en Santiago, acá la mayoría están en Lima, supongo, ¿no? Entonces, bueno, la distancia de Trujillo a Lima no es tanto como la distancia de Iquique, en este caso, a Santiago, porque Chile es un país largo. Dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos analizar en ese contexto con Iquique? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, nos pusimos a buscar literatura. Habría que buscar literatura y entre eso nos encontramos que el nogal, bueno, ya habíamos visto la forma como se hacía fotosintéticamente, ¿no es cierto? Pero también habíamos encontrado a un investigador, él es un físico-químico connotado, Michael Ogenmoller, un alemán, que sintetizaban, fíjense, la yuglona a partir del 1,5 de hidroxinaftaleno por fotooxigenación a través de un reactor. Pero es un reactor bien sofisticado. Nosotros no teníamos también los medios para poder confeccionar o comprar un reactor de esa forma. Pero me llamaba la atención que en Alemania no hay mucho sol tampoco. Alemania lo mucho tiene pocos semanas de sol. ¿Cómo lo hace? Lo hace en ciertos periodos. Bueno, y como él era físico-químico, comenzó a estudiar un poco cómo influía, digamos, el reactor, la longitud, sacó la longitud en la cual se producía o se llevaba a cabo esta reacción. Entonces, nosotros se nos prendió un poquito ahí digamos, dicen allá, el foco, se nos prendió un poquito el foco y dijimos, bueno, vamos a probarlo con esto. Él publicó un artículo donde él mencionaba, porque la yuglona se sintetiza por fotooxigenación, si tiene que usar un sensibilizador, la rosa de Bengala o el azul de metileno, y él decía que entre los 500 y 600 nanómetros se podía llevar a cabo la fotooxigenación siempre y cuando uno usara un sensibilizador como la rosa de Bengala, y de 600 a más o menos 720 si uno usaba azul de metileno. Yo tenía un estudiante que era muy hábil, él era malo para la química orgánica, de repente me está viendo por ahí, era muy malo para la química orgánica, repitió como 3 veces conmigo el ramo, pero era muy hábil, muy inteligente en la parte manual, y dijo, profesor, yo puedo crear unos fotorreactores con luces LED, y creó unos fotorreactores con luces LED, y él creó unos fotorreactores con luces LED
donde daban 530 nanómetros, por lo tanto aquí encajaba el rosa de bengala. Yo tenía que usar, lógicamente, el sensibilizador rosa de bengala. Y otro LED a 620 nanómetros que estaba dentro de este rango para usar azul de metileno. Entonces ya teníamos la forma de realizar la síntesis de yuglona, que le llaman en laboratorio, que ya por lo menos en Chile les gusta usar mucho la terminología gringa, indoor. Entonces ya podíamos hacer síntesis indoor. A raíz de eso también salieron artículos de laboratorio Glaxo sobre los solventes verdes. Hay varios solventes verdes con sus propiedades, punto de ebullición, si tenían toxicidad, una serie de características interesantes que nos permitió a nosotros tomar los mejores solventes verdes basándonos en este artículo también para poder llevar a cabo la síntesis de yuglona. ¿Qué ventaja teníamos? Si ustedes ven, por acá está Tacna, por acá está Arica, Iquique, miren ustedes, lo rojo es la radiación que hay. O sea, nosotros recibimos una alta radiación solar. Por lo tanto dijimos, bueno, hay que aprovechar lo que tenemos, la ventaja, y que tenemos todo el año. No lo tenemos ni siquiera semanas ni meses, tenemos todo el año. Bueno, tenemos nosotros un centro experimental que se llama Canchones, ¿sí? De Iquique a Canchones, recuerdo más o menos cuántos kilómetros estará, no sé si aparece por aquí, no. Deben ser, ¿cuánto? Unos 40 minutos al interior, ¿sí? Al interior tenemos un centro experimental de 52 hectáreas, donde se llevan a cabo procesos agrícolas, pero tienen ellos un aparato que nos mide, diversas cosas mide, pero entre ellos a nosotros nos interesaba la radiación solar. Eso es lo que nos interesaba. El resto que mida lluvia, cuánto cae, no me interesaba. Me interesaba la radiación solar. De hecho, por ejemplo, la radiación solar que se da en la atmósfera terrestre llega más o menos a 1367 watts por metro cuadrado. Y la que tenemos en Iquique llega más o menos a 1150 watts por metro cuadrado. Entonces era impresionante la radiación que tenemos. Dijimos, bueno, interesante, vamos a aprovecharlo. Aquí vamos a hacer un alto porque voy a hacer una propaganda a Canchones. Canchones es como les decía, un centro experimental que queda entre dos localidades, una que es La Huayca y otra que es Pica. Pica es un oasis, uno va camino y puro desierto, no ve ninguna planta, ya no podemos, uno quiere buscar planta, hay que ir a la frontera con Bolivia, pero de repente ve verde por ahí. ¿Y qué es Pica? Pica nos abastece a nosotros de todo lo que es frutas, y buenas frutas, ricas frutas. Fíjense que la región da frutas muy dulces, sobre todo el mango de Pica es muy, muy conocido allá. Y el limón de Pica también. El mango y el limón de Pica. Y bueno, ahí queda, Canchones está en el medio. Y si uno ve, Canchones es un local, o sea, un centro que tiene, si uno mira el suelo, tiene una gruesa capa de sal en la cual es difícil que crezca cosas, pero cuando uno le pone agua, florecen las plantas. Y los agrónomos de mi universidad, en algún momento ellos comenzaron a hacer un catastro, qué es lo que había habido antes, digamos, antiguamente, y mencionaron de que había viñedos. Chile se caracteriza por tener buenos vinos, no pisco, vinos, buenos vinos, sí tiene buenos vinos. Y ellos hicieron un catastro y encontraron unas cepas vitivinícolas que datan de mucho antes de que llegaran estas cepas francesas. De repente ustedes lo han probado, el Malbec, el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Syrah, ¿sí? Antes de que llegara eso. Y encontraron una cepa nueva, la única cepa chilena en realidad, porque esas cepas no son chilenas, son cepas francesas. Y le llamaron la cepa del Tamarugal. Así que yo les invito un poquito, antes de acá para hacer un break, de que pueda ver el video. Ahí de los... ¿Sí?
Como proyecto Vino del Desierto, uno de los hallazgos importantes que hemos encontrado es el descubrimiento de la primera cepa vinífera chilena, la cual hemos denominado Tamarugal. Con esta cepa nosotros hemos obtenido un producto que ha ido evolucionando en el tiempo y en este momento tenemos ya un vino de calidad y queremos que este vino se constituya en un sello identitario para la región. Sumado a esto, nosotros queremos vincular este producto con servicios asociados como es el turismo, la hotelería, la gastronomía, de manera que se pueda potenciar la región de Tarapacá. Bueno, este era el break que quería, ahora vamos a continuar con la exposición. ¿Cómo hicimos la fotooxigenación nosotros con agua en canchones? Bueno, usamos, igual que habíamos visto a Michael Augenmoller, el 1,5 de hidroxinaftaleno. El oxígeno en realidad le tirábamos aire. Acá creo que tengo aquí. Aquí está. Miren, nosotros usamos balones y usamos vasitos. Un vaso precipitado en la cual tienen azul de metileno acá. Ustedes ven acá unas bombitas, esas bombitas que se usan para los peces que tiran aire. Bueno, eso lo adaptamos y le pusimos ahí. Era lo que nos daba el oxígeno. El sensibilizador azul de metileno y rosa de bengala. Y comenzamos a probar la síntesis yuglona. Llegamos a obtener el tiempo, duración de la síntesis de yuglona. Nos duraba más o menos entre 4 o 5 horas. Hacía trabajo en la radiación solar. Después que nosotros, digamos, regresábamos a Iquique, hacíamos la extracción, una cromatografía en placa fina, una columna, y obteníamos, acá está la yuglona. Ahora, la yuglona es un producto comercial, se vende también, pero es caro comprarlo, así que mejor es sintetizarlo. ¿Ah? Entonces, era la forma de hacer yuglona. Pero también lo hicimos usando los fotorreactores que les había mostrado, donde se probó los solventes verdes, como el agua, acetato etilo, el etanol, metanol, terbutanol, dimetilcetona, metiletilcetona, etc. Y acá hicimos rendimiento y conversión. Una forma de poder sintetizar yuglona usando estos solventes verdes, ¿sí? Encontrando que, si no me equivoco, en rendimiento, el metanol era el que mejor rendimiento daba, y también el 2-propanol. Bueno, ya teníamos la síntesis de la yuglona. Nosotros ya veníamos con anticipación haciendo este proyecto. Cuando nació la idea, que al conversar con Roberto ya teníamos la síntesis de la yuglona, dijimos, bueno, ahora, ¿de dónde lo vamos a extraer? ¿De qué nogal? Nogal peruano. Pongámoslo nogal peruano. Dijimos en algún momento, bueno, vamos a sintetizar anilino-yuglonas para poder ver cómo se comporta, digamos, esta yuglona al introducirle grupos donores de electrones. Se nos ocurrió hacer una reacción. Nosotros esperábamos que a partir del 1,5 de hidroxinaftaleno nos diera la yuglona, le íbamos a introducir diversos anilinos, mono, di, trisustituidos, y nos iban a dar, porque hay 2 centros electrofílicos, probablemente nos dé los 2, depende, había que probarlo, y esto es lo que esperábamos. Sin embargo, cuando lo hicimos, nosotros hicimos una reacción que se le llama one pot, es decir, produjimos el 1,5 de hidroxinaftaleno, justamente la rosa de bengala, el agua, y le metimos también los diferentes anilinos. No nos dio lo que esperábamos, nos dio unas iminoyuglonas. Esas iminoyuglonas, afortunadamente fue bueno porque pudimos publicarlo en una revista. Entonces, seguimos hincando el diente y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Entonces lo que hicimos fue primero sintetizar la euglona, extraerlo rápidamente, solamente extraerlo, no pasarlo por columna, y acoplarlo, y efectivamente nos dio los derivados anilino-euglonas, que después el profesor Iván nos va a contar cómo le ha ido preliminarmente con la actividad biológica a nivel intestinal, pero hicimos la síntesis con su rendimiento. Hoy día estamos probando con etanol, pero también se puede hacer con agua. Con agua también se puede hacer y lo estamos probando. Por ponerle un ejemplo, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando uno aísla un producto? Porque siempre uno dice, bueno, aislaron el producto, sí, pero por cada producto que uno sintetiza, hay que hacerle un infrarrojo, hay que hacerle un protones, hay que hacerle un carbono 13, hay que hacerle un masa y un punto de fusión. Por cada producto, para poder saber, para poder publicar. Entonces, les muestro un ejemplo. Aquí tenemos la parametoxinilina acoplada a la euglona, ¿sí? El alcohol, las aminas, los carbonilos que se ven, pero no nos dice nada todavía. El IR no lo puede indicar. Y acá tenemos un protones, salió bien bonito, elegí el espectro más bonito para que puedan verlo. En dimetil sulfóxido, ¿sí? Si uno contara 3, si no me equivoco, son 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 13 hidrógenos. Y si ustedes cuentan la molécula, tiene 13 hidrógenos. Perfecto, me calza bien. Entonces, me faltaba ahora analizar a qué correspondía. Tengo los 13 hidrógenos. Tengo un protón que está a bajo campo, más o menos a 11,54 ppm, que es un protón en el cual este protón que está aquí, el del OH, se quela con el oxígeno, y al tener, digamos, un átomo electronegativo, lo desplaza bien hacia la izquierda, a bajo campo. Ese es el que sale. Calza, pero perfecto. Y el otro protón que está solito acá por 9,18 corresponde al hidrógeno del nitrógeno. Hasta ahí estábamos bien. Después vienen los protones aromáticos, que salen entre 7 y 8. Bueno, uno ve 2, 3, 5, a ver, me equivoqué, creo, 2, 3, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿7? Sí. Acá tenemos 2, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7. Este doblete y este doblete que son grandes, que son parecidos, corresponden acá. Que salen un doblete, doblete. Salen juntos, se superponen y salen amplios. Y este que sale como un doblete, corresponde acá, este protón de acá, este como otro doblete corresponde acá, y este que está en el medio sale como un triplete, que está aquí. Me calza totalmente. Posteriormente me faltaba el protón quinónico, que está aquí, y el protón del metoxilo, el grupo metilo en realidad, que integra para 3 y sale en 3,77, o sea, calza bonito. Estaba listo los protones, había que sacar los carbonos 13, también uno con todos los carbonos 13, también calzaba, donde uno puede mirar, acá característicos son los protones de los carbonilos de la quinona, están acá, y el resto son de los compuestos aromáticos. Así que también se le hizo un bidimensional para poder, digamos, analizar dónde ingresó, porque podía haber ingresado acá también. En realidad me dieron los dos. Y a través de un bidimensional en el cual uno integra por un lado un protones y un carbono 13, hay una análisis de la interacción de un protón con un carbono a 1, a 2 y a 3 enlaces. Entonces había que comenzar a trabajar y analizar, y me dio que esta era la estructura. Posteriormente se hizo un análisis, un masa de alta resolución, donde concuerda con, digamos, la masa exacta que nos da el compuesto, y nos ha permitido, digamos, sintetizar estos productos. Estos productos fueron entregados después acá a Iván, a Roberto y a Edwin, y ya les van a contar qué es lo que nos ha dado. Esta es una foto donde yo no usaba barba, imagínense, ya era mucho tiempo atrás. Y es mi técnico, ella es una técnico de análisis químico, mi mano derecha es la que trabaja en realidad en el laboratorio, yo es la que vengo a exponer y a contarle todo esto.
pero la que trabaja es ella. ¿Ah? Ella es la técnico, trabaja en mi laboratorio. Tengo la suerte que me contrataron una técnico, soy el único académico que tengo técnico. Así que ella fue mi estudiante en la época. Allá se da las carreras técnicas y unas técnicas de nivel superior en análisis químico. Acá están los profesores, Pedro Buch, que también es parte del proyecto. Él es un chileno-belga, trabajó en la Católica en Lovaina, nos apoya bastante también. Y él es un profesor de la Católica que está jubilado, con quien converso mucho de la química orgánica porque es el padre de las quinonas en Chile. Y yo me atrevería a decir que parte en Latinoamérica. Trabajó mucho tiempo en quinonas, en España, después vino a Chile, y con él todavía, a pesar de que está jubilado, seguimos conversando porque uno tiene que retroalimentarse muchas veces de cosas. A veces se me ocurre hacer tal cosa y él ya sabía que no iba a dar. O de repente le digo, mire, me dio esto, y no sabía que daba eso. Entonces, es importante a veces conversar estas cosas, analizar. Quiero agradecer, como le digo yo, a estos profesores, a Pilar, bueno, al proyecto, porque este proyecto nos ha permitido estar en contacto, la Universidad Arturo Prat con la Universidad de Trujillo, ¿sí? Seguir en contacto a pesar que tenemos un proyecto, tenemos un convenio de colaboración, que todavía está activo. Tenemos 3 estudiantes que están haciendo un magíster con nosotros, que es Daniel, Cintia y Cristian Vélez, ¿sí? Prontamente vamos a sacar un doctorado, así que seguro también va a haber becas, están invitados aquí nos quieren postular, lo vamos a sacar este año, voy a ser el encargado de sacar un doctorado, así que uno puede estudiar el doctorado sin pasar por el magíster allá, por si acaso, en Chile. Así que agradecerle, este es Iquique, playa, este es Cabancha, la playa de Cabancha, una playa muy bonita, gente va a veranear mucho allá, hacen mucho deporte. Este es Playa Brava, como su nombre le indica, es acá para hacer ejercicio nomás, no puede bañarse uno porque las olas son muy fuertes. Acá está mi universidad está al frente de la playa. Esta era una foto de mi oficina, estaba como decano, pero hace unos días antes de llegar, dejé la decanatura y ya terminé mi periodo, y que vuelvo nuevamente a ser académico, pero ya no da esa vista, ¿no? Pero es muy bonita la vista que tiene. Iquique de noche, una ciudad muy bohemia, y solamente me queda decirle gracias por su atención. Vamos a seguir con la última presentación, pero no menos importante, a cargo del doctor Iván Quispe, como coinvestigador también de este proyecto. El doctor Iván va a hacer la presentación de farmacología, resultados preliminares a nivel de músculo liso intestinal. Muy bien. La muerte que se le tiene que dar al espécimen, fundamentalmente tenemos la eutanasia física, el dislocamiento cervical. Entonces, para ello ya el espécimen ya se le practicó todo ello, ¿no? El dislocamiento cervical. Entonces, por lo tanto, se le hace una apertura a nivel central para poder ubicar al intestino. Nosotros trabajamos con el intestino delgado, principalmente con el ilion, la porción de que es el 50% hacia el colon. Entonces, aquí nosotros vamos a extraer al intestino delgado, específicamente la porción del ilion, y en una longitud entre 2 a 3 centímetros principalmente es lo que nosotros vamos a extraer. Una vez que está extraído, tenemos que llevarlos a unas placas de Petri, para poder hacer la limpieza correspondiente. El medio y la solución que va a contener tiene que tener la solución nutritiva de tirode, que está conformado por un conjunto de sales. Posteriormente, ese tejido, ya una vez limpio, es que pasa al baño de órgano aislado, el cual tiene que estar fijado en la parte inferior, y en la parte superior se le conecta un hilo de seda negra 6.0 lo más delgado posible para evitar las interrupciones que puedan generarse, ya que el BridgePod puede captar, o el mismo traductor puede captar esa señal. Muy bien, una vez que está el tejido
aquí en el baño de órgano aislado tiene que cumplir 3 condiciones fundamentales. La primera, la nutrición, que está formado por un conjunto de sales, los cuales mimeticen o tengan una similitud a lo que va a encontrar fundamentalmente en el in vivo. Segundo, es la aireación, el cual en la parte inferior de este baño se le provee a través de una bomba de aireación oxígeno. Y el siguiente, la temperatura. Hay un vaso externo, el cual permite que se transfiera ese calor hacia el baño interno, ¿sí? En la parte posterior, que no se observa aquí, tenemos prácticamente un estanque de plexiglas, el cual está conectado a un termostato a una temperatura de 37 grados centígrados, lo cual le dé la temperatura. Por lo tanto, 3 condiciones fundamentales para darle viabilidad al tejido. 1, la nutrición a través de las sales. Segundo, la oxigenación. Y tercero, la temperatura. Muy bien, una vez de ello, el tejido se estabiliza, 45 minutos. Un paréntesis muy importante. Antes del sacrificio del espécimen por deslocamiento cervical, el espécimen tiene un ayuno de 48 horas. Es muy importantísimo. Entonces, esto nos va a favorecer bastante. No se puede hacer estos trabajos en intestino, ya sea antiespasmódico y espasmolítico, si tenemos al espécimen con el estómago o el intestino ya con alimento. Nos va a alterar, no va a tener la misma motilidad espontánea, lo cual es lo correcto y lo normal que se tiene que observar. Entonces, el intestino sale rosado, si podemos verlo de esa forma, ¿no? Tiene una coloración rosada, no es esa verdosa cuando está con alimento. Bien, entonces ya lo tenemos estabilizado, 45 minutos. La primera fase que vamos a observar es fundamentalmente el efecto sobre el tono basal del ilion, Serratus norvegicus, Bar-Holman. Siempre en todas las moléculas que hemos tenido, lo primero que tenemos que llevarlo a tamizaje es su efecto sobre la motilidad espontánea. Si bien es cierto, hemos iniciado diciendo que la motilidad espontánea a 1 gramo, y nosotros vamos a observar si después de administrar una serie de moléculas reduce por debajo, valga la redundancia, del 1 gramo o contractura por sobre el 1 gramo. Entonces, eso es lo primero que se hace, ¿no? El efecto ex vivo sobre la motilidad espontánea. Bien, lo primero que tenemos que presentar es a la yuglona. Fundamentalmente, ya lo dijo el doctor Julio, cómo se sintetizaba. Aquí lo tenemos a la yuglona. Y hacer una definición operacional muy importante del cuadro que estamos observando. En las ordenadas encontramos en gramos lo que vamos a observar la fuerza de contracción. Si bien es cierto, ustedes están observando aquí, aquí es el 1, de donde parte la estabilización basal, ¿sí? Aquí es el 1, la estabilización basal, de donde se ha partido, y podemos observar que cuando se administra la yuglona de 10 a la menos 10 a 10 a la menos 3, podemos observar diferentes estados del tejido. Podemos observar ahí, ¿no?, en morado o en lila, cómo es su trayectoria, pero vamos a darle esa definición operacional. En las ordenadas encontramos las unidades en gramos, que se va a medir la fuerza de contracción. En las abscisas tenemos el tiempo. La administración de cada una de las concentraciones de la molécula, en este caso la yuglona, se da un espacio de 3 minutos, sin reposición de volúmenes. Entonces, ¿qué podemos observar? Se ha trazado una línea horizontal de color rojo para que podamos observar cómo es la proyección del basal. Cuando se adiciona 10 a la menos 10, podemos observar que la contracción va hacia arriba, prácticamente. Seguimos 10 a la menos 9 y sigue hacia arriba. Sí, 10 a la menos 8, 10 a la menos 7, y prácticamente está entre el 1 y el 2, 1.5. Aquí prácticamente lo que está haciendo está contracturando. Si seguimos 10 a la menos 5, correcto, pero en 10 a la menos 4 ya comienza a caer. Igualmente en 10 a la menos 3 ya comienza a generar una reducción. 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3 molar de esta molécula que es la yuglona. Entonces, eso es lo que podemos observar y hemos remarcado ahí en un cuadro en rojo, como que al aumentar las concentraciones de yuglona 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3, podemos observar ya un efecto, si bien es cierto, por debajo de la línea basal. Si bien es cierto, de 10 a la menos 5 ya comienza la relajación, pero hay un aspecto muy importante que de repente ahí por la imagen no se observa muy bien, pero el hecho que relaje
no quiere decir que será, valga la redundancia, un relajante. No, tiene que llevarnos a la motilidad espontánea. Quiere decir que mantenga las contracciones, los picos, la frecuencia de contracción la mantenga, porque no nos puede llevar hacia una atonicidad. Entonces, eso de ahí también nosotros controlamos bastante. Aquí, si observamos, la caída es en horizontal. Lentamente va cayendo la relajación, como podemos observar, pero remarcamos, en 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3 ya comienza a producir una relajación y no lo lleva hacia una atonía. Hasta ahí no lo lleva a una atonía. Siguiente. Bien, aquí vamos a enmarcar ahora sí lo derivado de la anilina yuglona y tenemos en este contexto la molécula número 1, por favor, hacia el extremo derecho. Sí, por favor, la molécula número 1, correcto, en su sustitución en el carbono 2. Vamos hacia la izquierda, por favor. Muy bien, en ello igualmente partimos desde el 1, que es el basal, y cuando se comienza a agregar de 10 a la menos 10, podemos observar básicamente sobre la línea basal, como una contracción, ¿correcto? Pero en 10 a la menos 4, lo he remarcado, comienza a reducir este derivado de anilina yuglona. Entonces aquí comienza a reducir, 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 es mucho mayor. Entonces esta es la molécula número 1 como un derivado. La molécula número 2, hacia la derecha, por favor. Sí, molécula número 2, igualmente con su sustitución en el carbono número 2. La parte izquierda, por favor. Entonces, aquí igualmente partimos desde el estado basal, correcto, se sigue administrando, dice la menos 10, 8, 7, 6, 5, y sigue sobre el basal. Pero observamos que en 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3 se hace cada vez más la relajación, tanto en la molécula número 1 como en la molécula número 2. Esa coincidencia tanto en la sustitución en el carbono número 2 de la yuglona. Este es un derivado anilino yuglona. Entonces, por eso les he enmarcado, les he remarcado ahí, este es el compuesto número 2, que a partir de 10 a la menos 4 ya comienza a generar una relajación, pero siempre viendo algo muy importantísimo. Uno, que no nos lleve hacia una atonía, porque no nos sirve tener un relajante con atonía. Tiene que llevarnos como lo lleva básicamente la buscapina o la escopolamina, que relaja, pero sigue manteniendo las contracciones rítmicas. Siguiente. Muy bien. Aquí, para aprovechar, la molécula número 3 sigue con su sustitución en el carbono número 2. ¿Sí? Es otra molécula ya, molécula número 3. Muy bien. Igualmente, en los basales, hemos tratado esa línea horizontal. Podemos observar cómo las contracciones están por sobre la línea del 1 prácticamente, ¿sí? Y aquí sí no observamos, y le he remarcado, en esta molécula número 3, no observamos que hasta la concentración 10 a la menos 4 produzca por lo menos una relajación o una reducción de la contracción en relación al basal. Como podemos observar con la molécula número 3, no hemos observado esta relajación. Molécula número 4, seguimos con la sustitución en el carbono número 2. ¿Sí? Aquí podemos observar igualmente desde los estados basales hacia arriba, sigue las contracciones cuando se administran desde 10 a la menos 10 hasta 10 a la menos 4, igual que en la molécula número 3, no se llega a observar una relajación o una reducción de la contracción espontánea. Ni en 3 ni en 4 hemos podido observar, a pesar que son sustituyentes en el carbono número 2, pero si ustedes se dan cuenta tienen diferentes grupos químicos. Molécula número 5 ya es una sustitución en el carbono número 3, como podemos observar. ¿Sí? Ahí tenemos la sustitución, molécula número 5. Ahora sí, nos vamos por favor. Partimos desde el basal, se llegan a administrar el compuesto número 5 a diferentes concentraciones, partiendo de 10 a la menos 10, y observamos una mayor contracción. ¿Sí? Podemos observar una mayor contracción. Si bien es cierto, esto no nos puede desanimar, porque puede tener un objetivo más adelante muy importantísimo, cuando se requiera de repente de una contractura o de una contracción.
Recuerden, es una musculatura lisa. Entonces podemos observar que conforme llegamos a un punto de 10 a la menos 6, se observa la concentración o la contracción mayor en meseta, ¿correcto? Como podemos observar que prácticamente llega al 100% porque está aproximadamente en el número 2. 1 es el basal, observamos, ¿sí? Y estamos observando prácticamente en 10 a la menos 6 hasta el 2, que es aproximadamente un 100%. Pero en 10 a la menos 5, si bien es cierto, comienza a reducir la fuerza de contracción, lo que reduce la fuerza de contracción, medida en gramos aquí. O sea, en 10 a la menos 5 va reduciendo la fuerza de contracción, 10 a la menos 4 sigue reduciendo, y 10 a la menos 3 también reduce la fuerza de contracción hasta llegar a su prácticamente basal, sin perder la tonicidad, que es muy importante. No podemos perder la tonicidad. No olvidemos, no solamente debe ser un relajante o lo que buscamos, sino que no pierda la tonicidad. Molécula número 6, sustitución en el carbono 3. Igualmente partimos desde los basales. Observamos ese patrón característico en gran parte de las moléculas a partir de concentraciones bajas, de 10 a la menos 10, que está sobre la contracción, está sobre el basal, como vamos a observar con las contracciones, ¿sí? Vamos a observar, pero en 10 a la menos 4 ligeramente comienza a relajar. Y lo curioso, claro, en ese compuesto número 6, que en 10 a la menos 3 hace una subida nuevamente, ¿no? Esa es la única de todas las moléculas que le voy a presentar que tiene esta característica diferenciada. Pero podemos observar que a partir de 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4, si bien es cierto, no está por debajo del basal, pero sí reduce la fuerza de contracción. Bien, molécula número 8, perdón, número 7, seguimos con la sustitución en el carbono número 3 y vamos desde el 1 en los basales, correcto, y ya es característico un patrón que aumenten las contracciones. Si bien es cierto, aquí tenemos una meseta hasta el 2, pero hay una mayor en 10 a la menos 6, 5, que observamos por sobre el 2, prácticamente más de un 100% en contractura de la musculatura lisa. Pero cuando agregamos 10 a la menos 4, ¿sí? Si bien es cierto, lo que está haciendo es reducir la fuerza de contracción. Reduce la fuerza de contracción. Y en 10 a la menos 3, como que comienza nuevamente a elevar. Entonces es muy importantísima esta farmacología ex vivo, porque desde ello nos puede ayudar a observar diferentes características, patrones dentro de esta musculatura lisa, que es en el intestino delgado, específicamente en el ilio. Molécula número 8, igualmente seguimos con la sustitución en carbono número 3. Seguimos, por favor. Igualmente partimos desde el basal y ya estamos observando un patrón característico de contracción. Estas son las mesetas que se forman. Aquí en 10 a la menos 6, en 10 a la menos 5, sigue también la contracción y a partir de 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3, regresamos a las moléculas iniciales. Comienza a generarse la relajación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es sustitución número 3, pero algo muy importante, no tiene los mismos grupos químicos funcionales. Siguiente, por favor. Y la molécula número 9, seguimos con la sustitución en el carbono número 3. Partimos desde los basales. Ya creo que se nos hace familiar ya las contracciones en altas concentraciones, como podemos observar, pero a partir de 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3 ya comienza a observar una relajación que está por debajo del basal. En la molécula número 9 o compuesto 9. Y en la molécula número 10 seguimos con la sustitución en carbono 3, seguimos hacia la izquierda. Muy bien, partimos desde la línea basal, correcto, y en 10 a la menos 4 reduce la fuerza de contracción. Y en 10 a la menos 3 igualmente se mantiene una relajación similar a lo que observamos en 10 a la menos 4. Siguiente. Y aquí tenemos molécula número 11, sustitución, igualmente carbono 3. Aquí observamos igualmente la línea horizontal,
En las concentraciones altas vamos a observar una fuerza de contracción, mucho mayor definitivamente, hasta llegar básicamente aquí es 10 a la menos 4, 10 a la menos 4 y 10 a la menos 3, una contracción por debajo del basal, pero siempre manteniendo la motilidad, no llevando hacia una atonía. Siguiente. Igualmente, la molécula número 12 en el carbono número 3, sustitución. Igualmente aquí podemos observar, ¿sí? Partimos siempre desde los basales en 10 a la menos 7, 6, 5, compuesto número 12, ¿sí? 10 a la menos 4, las contracciones altas prácticamente, ¿no? Entonces están sobre el basal. Y en 10 a la menos 3 igualmente, ¿no? Entonces, con esta molécula básicamente hemos podido observar una ligera, pero al final una ligera relajación, ¿no? Pero no relajación, reducción de la fuerza de contracción que las contracciones anteriores. Lo primero fue la yuglona. Lo segundo, los derivados de anilina yuglona, las 12 moléculas. Tercero y cuarto tenemos el extracto acuoso y luego el extracto etanólico. Bueno, en el extracto acuoso, si bien es cierto, partimos desde las concentraciones de 1 microgramo por mililitro hasta 1000 microgramos por mililitro. El patrón característico de los derivados de anilina yuglona, ¿no? Primero con contracción y luego básicamente a generar una relajación en 1000 microgramos por mililitro. Esto es con, se puede decir, en el extracto acuoso. Ya con solvente, con otros que vamos a estar y estamos desarrollando, vamos a encontrar y estamos encontrando una mejor respuesta, a priori ya se le vamos precisando. Siguiente. Y en el extracto etanólico, igualmente a las concentraciones de 10 a la menos 10 hasta 10, perdón, desde 1 microgramo hasta 1000 microgramos, sí observamos básicamente una contractura del intestino delgado, ¿no? Una contracción por sobre se podría decir, sobre la motilidad basal. Lo anterior fue en la motilidad espontánea, pero a continuación sigue la segunda etapa, que está enfocada básicamente al estudio espasmolítico, básicamente con el preincubado de los agentes contracturantes. En esta oportunidad, con 2 contracturantes hemos trabajado, en primer lugar con la acetilcolina y en segundo lugar con el cloruro de potasio 60 milimolar, que es una concentración hipermolar y va a actuar como un contracturante. Muy bien, entonces, efectos sobre el ilion de Ratus norvegicus Bar-Holman, precontraído, el estudio espasmolítico, la segunda etapa. Siguiente. Sí, ahí, la lupa, por favor. Muy bien, entonces, ahora sí, aquí tenemos el basal. Como les comenté, el tejido se fijaba en el baño de órgano aislado, se deja 45 minutos que estabilice y podemos observar su motilidad espontánea. Posterior al tiempo, agregamos cloruro de potasio 60 milimolar. Entonces, ahí observamos, ¿no? Básicamente un incremento de la fuerza de contracción, una contractura, ¿no? Estudia prácticamente como un espasmogénico. Entonces, es muy importante tener bien claro que para poder actuar en este contexto, a esta concentración, el cloruro de potasio, si es 20 milimolar, ligeramente genera una contracción, y si es menor, es mucho menos, valga la aclaración. Pero cuando se trabaja a concentraciones hipermolares, entonces aquí actúa como un contracturante, porque lo que va a generar es una despolarización celular. Por lo tanto, aperturar los canales de calcio voltaje dependiente entre el calcio, ¿no? Ustedes saben que el calcio del extra del intra, ¿no? Unido básicamente con la calmadulina, activación fundamentalmente de la quinasa de cadena ligera de miosina, activar a la cadena ligera de miosina y esa lactina-miosina para que se produzca la contracción. Y eso es lo que observamos, la fuerza de contracción incrementada. Entonces, dejamos que se estabilice. Después de la estabilización de la meseta, se comienza a trabajar y se agrega básicamente ahí el compuesto número 2 que habíamos trabajado en la actividad espontánea y reducía la concentración molar de 10 a la menos 4 y nos produce una relajación, una caída básicamente de la fuerza de contracción. Aspectos muy importantes de tener presentes aquí. Uno, lo he enmarcado
es una caída aguda, ¿no? Si nosotros observamos la iosina y es aplicada en la farmacología ex vivo, su caída es vertical, no es horizontal. Entonces, en esta molécula número 2, su caída es aguda o básicamente en vertical, no es escalonada en horizontal. Otro contexto muy importante, no nos ayuda un poco aquí la imagen, pero no lleva a una atonicidad, lleva todavía a una motilidad, o sea, no se pierde la motilidad de la musculatura lisa intestinal, se sigue manteniendo. Posteriormente se hace el lavado y regresa a su motilidad espontánea normal, quiere decir de que no le genera muerte al tejido. Si hubiéramos agregado un bloqueador de canal de calcio, nifedipino, verapamilo, diltiazem, nos lleva básicamente a una línea horizontal, coloquialmente digamos como un paro cardíaco. Pero aquí, después de hacer el lavado correspondiente, 3 lavados, regresa nuevamente a su tono basal. Quiere decir de que no hay un enlace, se podría decir, covalente, que pueda haberse unido para que nos lleve hacia alguna atonicidad. Entonces, esto es lo que les preciso, lo he encontrado con la molécula número 2. Siguiente. Muy bien, partimos aquí en la molécula número 5, igualmente, desde los basales, se agrega cloruro de potasio contracturante, ¿sí? Como podemos observar, musculotrópico. Aquí tenemos ya la meseta de contracción, la fuerza de contracción en su mayor, se podría decir, contracción. Luego se comienza a agregar el compuesto 5 a diferentes concentraciones, como podemos observar, y de 10 a la menos 7 comienza a reducir la fuerza de contracción. Seguimos agregando hasta llegar a 10 a la menos 4, ¿sí? 10 a la menos 4, 10 hacia la derecha, por favor, 10 a la menos 4 y también 10 a la menos 3, ya se va reduciendo básicamente la fuerza de contracción, entre un 50 a 70% aproximadamente de la meseta contráctil, aproximadamente les comento. Entonces, si bien es cierto, si podemos observar, ahí, si proyectamos la línea horizontal, nos lleva casi hacia los basales, pero sin perder la motilidad. O sea, no nos lleva hacia un estado atónico. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí vamos a observar igualmente la molécula número 6. Tenemos del estado basal, cloruro de potasio, 60 milimolar, la meseta contráctil, ahí está un espasmo, el tejido, se comienza a agregar diferentes concentraciones del compuesto, y a partir de 10 a la menos 5 ya comienza a reducir la fuerza de contracción, 10 a la menos 4 mucho mayor, y 10 a la menos 3 casi llegando hacia los estados basales. Vuelvo a precisar, sin perder la tonicidad basal. Esto es cuando se incuba previamente un agente contracturante. Bien, y igualmente aquí, compuesto número 11, ya tenemos la meseta contráctil, correcto, desde aquí se comienza a agregar los diferentes compuestos y a partir de 10 a la menos 5 comienza a reducir la fuerza de contracción del tejido. Muy bien, igualmente, ya característico, el basal, 1 gramo, la fuerza de contracción, ¿sí? Básicamente con cloruro de potasio, desde ahí se comienza a agregar el compuesto número 12 a diferentes concentraciones, y ya vamos reduciendo la fuerza de contracción desde 10 a la menos 9 molar, correcto, hasta observar que en 10 a la menos 5 ya prácticamente nos lleva hacia por debajo del basal, y 10 a la menos 4 mucho más por debajo del basal. Entonces, eso nos ayuda en esta fase de screening, seguir fortaleciendo, seguir trabajando en este contexto en aras de encontrar las dosis más oportunas en esta farmacología ex vivo para el trabajo en mención. Siguiente, por favor. Muy bien, aquí igualmente partimos del basal, cambiamos de agente contracturante, correcto, un metabotrópico. El anterior fue musculotrópico, ahora estamos con un metabotrópico, aquel que actúa a través de una proteína G, específicamente la proteína GQ.
recordar que tenemos los receptores muscarínicos M1, M3 a nivel intestinal. Entonces la acetilcolina es un ligando endógeno, el cual al actuar sobre este receptor, lo que va a hacer es activar este receptor que está acoplado a una proteína G, específicamente la GQ, ¿no? Entonces toda esa señalización intracelular nos va a conllevar a el desprendimiento de la porción alfa GTP para que active la fosfolipasa C, un amplificador de la señal intracelular, el cual va a permitir básicamente la escisión en la membrana celular del PIP sub 2 para generar diacilglicerol e IP3, ¿no? Entonces, solo un recordar muy importante, ¿no? Estos dos segundos mensajeros que nos van a permitir el ingreso del calcio, ya sea diacilglicerol del calcio extracelular, e IP3 la salida del calcio de retículo sarcoplásmico. Muy bien, entonces, si nos va a generar la contracción, aquí esperamos siempre que se forme la meseta contráctil, como podemos observar, y desde ahí se comienza a administrar el compuesto número 9 a diferentes concentraciones, y como observamos que se va reduciendo la fuerza de contracción, pero manteniendo la tonicidad. Y podemos observar que en 10 a la menos 7 ya está llegando a los basales indicados, pero sin perder la motilidad. Igualmente, si se sigue administrando a concentraciones más bajas, ya podemos observar una relajación por debajo del basal. Ello siempre es bueno tenerlo bien presente hacia un futuro, hacia una proyección más adelante. Muy bien, aquí igualmente seguimos con el mismo contracturante de etilcolina, meseta contráctil. Desde ahí se comienza a agregar el compuesto número 10 a diferentes concentraciones y podemos observar cómo va cayendo en forma escalonada, en forma gradual, muy diferente a la molécula número 2, que era aguda, que era vertical. En este contexto va cayendo en forma, valga la redundancia, horizontal, gradual, escalonada, ¿no? Como va perdiendo o va reduciendo la fuerza de contracción hacia llegar hacia los estados basales sin perder la fuerza de contracción de la motilidad del tejido. Muy bien, bueno, estos contextos ya lo van conociendo, ¿no? Los basales de donde partimos, la acetilcolina con su meseta contráctil, se agrega ahora sí el compuesto número 11 a diferentes concentraciones y como desde 10 a la menos 10 ya comienza a reducir ligeramente la fuerza de contracción, podemos observar que cada vez más a una concentración más baja se puede observar una relajación mayor, se puede, ¿no? Y eso es muy importante más adelante para observar los temas de potencia. Entonces, hasta llegar hacia los estados basales, pero vuelvo a aclarar, y eso es muy importante, sin perder la tonicidad basal. No llevar hacia una atonía. ¿Sí? Igualmente, aquí hay un ruido instrumental que es característico y por el cual luchamos cada vez que se trabaja con el equipo con el que tenemos que luchar básicamente. Entonces, desde el basal, ¿no? Y ahí se agrega ya la acetilcolina, 10 a la menos 5 molar, se genera la meseta contráctil característica y de ahí se comienza a administrar el compuesto número 12 a diferentes concentraciones y va generando la reducción de la fuerza de contracción, como podemos observar ahí en la imagen, hasta llegar básicamente en 10 a la menos 3, si bien es cierto no nos lleva hacia el basal, pero sí nos reduce un buen porcentaje de la fuerza de contracción. Muy bien. Ahí igualmente, aquí ya tenemos el extracto acuoso de Juglona, ¿sí? El extracto acuoso de Juglona. Recuerden muy bien que en la motilidad espontánea teníamos el extracto acuoso, también generaba también ligera relajación. Ahora, extracto acuoso de Juglona, una vez que se administra acetilcolina, dice la menos 5 molar, genera la meseta contráctil característica, y desde ahí se comienza a administrar extracto acuoso de Juglona desde 1 microgramo por mililitro hacia 1000 microgramos y podemos observar ya básicamente que en 1000 microgramos comienza a reducir ahí ligeramente la fuerza de contracción. Lo que ustedes observan posterior ya es lavado, eso no lo podemos confundir.